Las deficiencias de micronutrientes son sobre todo de origen natural, donde el pH tiene mucho que ver, pero también las hemos creado nosotros a través del tiempo, del uso del suelo en la agricultura, con fertilizantes. Haciendo un resumen de la situación actual de los micronutrientes en México, podemos tener dos puntos de vista que hacen que los micronutrientes más deficientes en México es zinc y boro. Esto que están ustedes observando, el tamaño de la esfera corresponde a una representación del número de suelos deficientes en México que han sido analizados en el Laboratorio Central Universitario. Entonces, estos son los suelos agrícolas y los suelos agrícolas que envían muestras al laboratorio para hacer recomendaciones. Haciendo un resumen, entonces, hemos observado a partir de 1990, en la década de los 90, inicié la revisión y la interpretación de los resultados del Laboratorio Central Universitario. En este momento ya sumo más de 25 años revisando e interpretando muestras del Laboratorio Central Universitario, donde nos hemos dado cuenta cómo ha ido evolucionando la intensidad de las deficiencias, y antes las de hierro en los suelos alcalinos eran las primarias, son las de origen natural, para posteriormente cómo el zinc y el boro se van posicionando. Por su parte, Fertilab posiciona primeramente al boro y después al zinc como los micronutrientes más importantes de la agricultura nacional. Si hacemos caso a lo que indica Fertilab, podríamos decir que las fórmulas de fertilización en México deberían ser nitrógeno, boro, fósforo, zinc, potasio, en lugar de NPK. Nitrógeno, boro, fósforo, zinc y potasio. De tal forma que, a partir de estos datos, ya sea del Laboratorio Central Universitario, donde el zinc, es el primer lugar, o del Fertilab, donde el boro es el primer lugar, pero que se conjuntan finalmente zinc y boro en ambos, boro y zinc. Podríamos entonces manejar estos dos, boro y zinc, dentro de las mezclas que hagamos en cada una de las regiones de fertilizantes. Ya hemos avanzado en la forma, en el procedimiento para construir mezclas. A las mezclas de nitrógeno, fósforo y potasio, ahora simplemente les vamos a anexar un poquito de boro y un poquito de zinc. Esto es para cuando no tengamos análisis. Cuando tengamos análisis, ya le adicionaremos a la mezcla lo que hace falta, pero al no tener análisis, cuando menos boro y zinc. Bien, como este suelo, donde podemos ver que el zinc y el boro, si nos vamos a los cuadros en base para la interpretación, vemos que son deficientes.
Solamente lo tomé como un ejemplo de lo que es las deficiencias de micronutrientes en México. Zinc y boro. Podemos ver que en este mismo suelo de Zacapu, Michoacán, hay dos condiciones contrastantes. ¿Dónde la podemos observar? ¿Quién decíamos que delata que ha sido fertilizado? El fósforo de 4 a 25 y el potasio de 608 a 1064. Quiere asimismo, en la conductividad eléctrica. Vean ustedes aquí, tiene 0.06 y tiene 0.7, es decir, que tiene 10 veces más de salinidad. Se refleja en casi todo. El nitrógeno no, porque decíamos, aunque aquí tiene un poquito más, pero esto no es constante, no es persistente, no es consistente porque vienen las primeras lluvias y comienza entonces a perderse. No, es constante en fósforo, en potasio, asimismo, vean ustedes en hierro, en cobre, ¿no? Vean ustedes, aquí está el cobre de lo que decíamos la clase pasada. ¿Recuerdan ustedes esto? De que el límite crítico para ser calificado el cobre como muy alto es 2.5 y cómo andan estos suelos en 20, lo cual es totalmente fuera de lo natural. Y aquí andan ya en cobre 14, también anda fuera de lo natural. No recuerdo aquí en Zacapu, Michoacán, para qué fue esta interpretación, pero lo que sí se observa es que está siendo adicionado, ya se había fertilizantes químicos como sería el manganeso. Vean ustedes, el manganeso pasó de 2.91 a 31.57. Se hizo más ácido el suelo y por lo tanto se disolvió un poquito más de manganeso y se hizo más ácido el suelo por el uso de los fertilizantes. Entonces, este suelo de abajo, ni cómo negarlo, está siendo fertilizado. Y ya tiene tiempo de estar siendo fertilizado. Una modificación sustancial del pH, un incremento significativo en salinidad. Si aquí estos datos los multiplicamos por el factor de transformación de esta conductividad que nos la usamos, que las medimos en la misma preparación que pH, tendríamos que multiplicar por 3 para entrar a los cuadros. Entonces queda 2.1 de conductividad para el cuadro. Y esta queda apenas en 0.2. Sería calificada como libre de sales y sería calificada como ya moderadamente salino. Esa es una condición totalmente contrastante. Si se sigue fertilizando el 371 como va, se va a echar a perder. Y entonces le daremos la razón a los de agricultura orgánica. Que los fertilizantes dañan el suelo. Pero no solo los fertilizantes, aquí es el agricultor y las recomendaciones que ha recibido del técnico o de las empresas que venden los fertilizantes. Bien. Esto nada más es para que ustedes vean esta representación de lo que son estos dos análisis, estos dos resúmenes de los análisis zinc y boro y zinc. Bien. Como son esos dos, son los que les daremos prioridad. Y vamos a entrar a su estudio del zinc y del boro. Son dos situaciones contrastantes. Dos situaciones contrastantes porque en el caso del zinc se absorbe como catión. Y tiene las funciones aquí indicadas. La primera de ellas es participar en la construcción del ácido indolacético de la hormona, de esta auxina ácido indolacético. Y por tanto, en ausencia de zinc, la hormona está limitada
y no se ve una de sus funciones, que es el alargamiento entre los entrenudos. Veamos esto aquí. Es la primera. Este es del metabolismo secundario de la planta. La presencia del zinc interviene para echar a andar las enzimas que van transformando estos compuestos medios raros hasta llegar a construir el ácido indolacético. Entonces el zinc interviene como cofactor enzimático y construye el ácido indolacético. A falta de zinc, el ácido indolacético es disminuido y se observa lo que está aquí. Vean ustedes cómo el crecimiento se ve limitado fundamentalmente en las hojas jóvenes. Los micronutrimentos tienen su manifestación de deficiencias en las hojas jóvenes. Esta que está aquí abajito, se acabó el zinc del suelo. Estas que están aquí abajito, se acabaron el zinc del suelo. Y la evolución no alcanzó en tiempo para hacerle como lo hace con nitrógeno, con fósforo, con potasio y con magnesio. Son los únicos que removilizan el zinc, el nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio de las hojas viejas a las hojas jóvenes. Aquí, esta y estas que están aquí abajo, se quedaron con todo el zinc que había en ese momento. En el suelo se agotó y vean ustedes la manifestación de las deficiencias. El crecimiento entre los entrenudos entre una hojita y donde se inserta el peciolo en la otra es limitado. Ese es uno. Dos, clorosis. La clorosis tiene que ver, bueno, esta delimitación, terminemos con lo de la hormona. Aquí se ve de manera todavía más nítida, inclusive en esta manzana se ve algo que se le llama el arrosetamiento, debido a que las hojas se disponen como si fueran rosas, es decir, pétalos de rosa, pues una sobre otra casi, porque los entrenudos en el peciolo, entre la inserción de una hoja con la otra, es muy limitado, entonces casi nacen al mismo, una tras otra, totalmente amarillas. Entonces, primeramente, el arrosetamiento. Segundo, el color. Y el color tiene que ver con la siguiente función. Es activador enzimático, ya lo habíamos dicho. En la construcción de RNA y en la fotosíntesis, en las enzimas que están en la fotosíntesis, en el cloroplasto y en el RNA. De tal forma que el RNA, o sea, las moléculas para la herencia, para la manifestación del genotipo y la construcción de proteínas se ve limitado. En alguna de ellas, esas proteínas iban a ser enzimas y toca que la vía de la construcción de la clorofila, por lo tanto, disminuye la clorofila y se observan amarillas. Entonces, amarillamiento y arrosetamiento es la explicación de la 1 y la 2. Pero de lo que más me gusta de la 2 es la participación en una enzima en particular, la superóxido dismutasa. Su nombre de las enzimas casi dicen lo que van a hacer. Aquí quiere decir que va a cambiar, a dismutasa, lo va a mutar hacia otro compuesto, el superóxido que se forma dentro del metabolismo. Entonces, esta superóxido dismutasa es una enzima de la primera línea de acción que tienen todos los organismos vivos, como nosotros, los animales y las plantas, frente a los oxidantes. Me refiero a estos. Si de por sí el oxígeno es algo tremendo, oxida todo lo que se le ponga enfrente. Nosotros nos acostumbramos al oxígeno a utilizarlo para que oxide las moléculas de carbohidratos y nos libere
la energía. Pero en el metabolismo, precisamente en esas mitocondrias y en el cloroplasto, en las mitocondrias donde se oxidan los carbohidratos, la respiración, y en el cloroplasto donde se lleva a cabo la fotosíntesis, son dos organelos altamente energéticos. Me refiero donde hay una gran transferencia de energía. Y siempre, aún bajo condiciones normales, el metabolismo produce un defecto, superóxidos como este. Este es el más peligroso. Es un oxígeno, pero recargado. Entonces, todo lo que va tocando, membranas celulares, DNA, clorofila y proteína, lo va destruyendo. Es decir, lo va oxidando y lo va transformando en otra cosa que ya no es para lo que se hizo. Esa línea está más o menos controlada por la primera frente antioxidante. Veamos ese frente antioxidante. Aquí están en deficiencia de oxígeno. Vamos a hacerlo más grandote. Ahí está. En deficiencia de oxígeno, andan libres los peróxidos de hidrógeno y serán mucho mayores si hay un estrés en la planta. Todos los estrés conducen a que se produzcan en nuestras células superóxidos. A ustedes no les ha tocado tanto ese efecto, porque están en sus casas tranquilos, abren el canal de Teams para escuchar la clase, pueden estar desayunando tranquilamente, platicando con su familia. Si estuviesen aquí, entonces estarían con una presión más enorme y sobre todo en la época de exámenes, ese es un estrés, donde producirían una enorme cantidad de superóxidos más allá de lo que pudiera la superóxido dismutasa y la catalasa neutralizar. Vean ustedes cómo lo neutraliza. Los normales, los peróxidos, los superóxidos. Entonces, si no lo neutraliza, comienza a desbaratar todo, hasta desbaratar las membranas celulares, por lo cual la célula se comenzará a vaciar, a producir clorosis porque comienza a afectar la clorofila, a degradar el ácido indolacético, inhibiendo el crecimiento, es decir, el poquito que se logre acá, en la parte de arriba, el poquito que se logre producir, permítanme, me está avisando que le falta energía, ya, el poquito que se logre producir aquí arribita, también lo oxida, todo anda oxidando, el superóxido. En su caso, se pueden dar ese lujo de producir una gran cantidad de superóxidos en los exámenes, porque están jóvenes. Cada célula que destruyen los superóxidos la reemplazan ustedes. Ustedes los jóvenes entonces no tienen tanto problema de consumir antioxidantes. Nosotros los grandes sí tenemos ese problema porque las células pierden capacidad para dividirse, tienen limitado su capacidad para dividirse una vez que se agotan los extremos de los cromosomas, los telómeros. Hasta ahí llegó y ya no se repone esa célula muerta y comienza el envejecimiento fuerte. Entonces, ustedes se quieren conservar más tiempo, ayuden en su metabolismo con los antioxidantes. No va a ser el superóxido de dismutasas, no va a ser la catalasa. Primeramente, alimentándose bien para que no les falte zinc. Entonces, la primera línea, que es la enzimática, estará activa. Segundo, alimentándose bien para que la segunda línea de defensa también de las plantas es la vitamina C, la vitamina A y la vitamina E. Son otra línea de acción antioxidantes. Y luego vienen las moléculas específicas. Una que se está vendiendo mucho en las tiendas de naturistas es, por ejemplo, el resveratrol. Y otra que está vendiendo bastante Maussan son las
fucoxantinas de las algas marinas. Ya son súper concentradas los antioxidantes. Bien, entonces regresando a esta línea de acción. Activador de la superóxido dismutasa para que no haya problemas de oxidación y muerte celular. En el caso del zinc, junto con el cobre, estarán participando sobre todo en mantener el cloroplasto íntegro, libre de los superóxidos, de estos superóxidos, libre de ellos, que se producen de forma natural. Les decía yo, en los dos organelos donde se tiene mucha energía circulando, pues en los cloroplastos está la energía que captan de la luz. Y en las mitocondrias, la energía que se deriva de los carbohidratos. Entonces, nuestro metabolismo, pues hoy no es perfecto, tiene defectos, se van produciendo superóxidos, van saliendo, y cada vez más necesitamos su control. Entonces, el zinc y su actuación en el cloroplasto es lo que explica entonces este amarillamiento y este crecimiento tan reducido por la falta de la hormona ácido indolacético. Esos son los dos papeles importantes del zinc. Otro es en la integridad de la membrana y control de patógenos. El control de patógenos también es un estrés para la planta cuando es invadida por patógenos, comienza la producción de superóxidos. Entonces el zinc se hace todavía más importante ahí para detener el daño producido por las plagas y enfermedades. De forma directa también participa en la integridad de la membrana. De por sí decíamos acá, en las membranas las oxida. Ustedes han visto un aceite oxidado, una grasa oxidada, la han visto en alguna ocasión. Ya no es lo mismo. Entonces ya no funcionará en la membrana como es su papel. Si se encuentra desbaratada como aquí se representa, aquí se debe hacer la membrana, se desbarata, sale líquido celular. Sale líquido celular, entonces, fuera de la célula, pues se expone al ambiente para la atracción de enfermedades. Los hongos oportunistas y puede ser la vía de entrada para cualquier otra cosa dentro de la planta. Esto es entonces el zinc y el control de plagas y enfermedades que yo les decía va a ser un punto especial donde toquemos todos los micronutrientes que están relacionados con las plagas y enfermedades para que al fortalecer nuestra planta con estos micronutrientes tengan menos posibilidades de enfermarse. Entonces en ese sentido tendríamos una menor necesidad de utilizar los fungicidas, los bactericidas. Vayámonos finalmente con, ya habíamos dicho la deficiencia, se nota, pero vayámonos con otra foto. La deficiencia de zinc, entonces la planta no alarga sus entrenudos y las hojas jóvenes comienzan a mancharse con bandas cloróticas. Esa es la deficiencia de zinc en maíz. Deficiencia de zinc en maíz que se suman dos cosas. El maíz es muy susceptible, una gramínea muy susceptible a la deficiencia de zinc. Inmediatamente la detecta, y no sabe qué hacer. Y comienza entonces a dejar de crecer y a ponerse. Las bandas cloróticas no son rayadas, sino bandas cloróticas en las hojas jóvenes. Y si logra producir algo,
de grano, será un grano de baja calidad. De baja calidad me refiero a esto. La deficiencia provoca que entonces que se produzcan cosechas con menos de 20 partes por millón de zinc. Esta ya la habíamos visto. Acá, miren ustedes, menos de 20 partes por millón de zinc aquí. Cuando decíamos en este punto, cosechas con menos de 20 partes por millón de zinc, lo más seguro quien consuma este trigo o este maíz tendrá problemas de enfermedades más fuertes que otras personas. Y todo es tan sencillo que lo que hacen muchos países cuando tienen una gran cantidad de población que gran parte de su alimentación son los cereales, lo que hacen es verificar cuáles son las deficiencias más comunes que llevarían los cereales y biofortificarlos consecuentemente. ¿Cómo se biofortifica para que no suceda lo que estaba aquí mostrándoles del trigo? ¿Cómo se biofortifica para que esto suba? Es sencillo, mucho más barato que construir hospitales para tratar a los enfermos que se producen por deficiencias de zinc. Entonces nosotros, al igual que en las plantas pues vamos a agregarles al suelo y nosotros pues, tenemos que biofortificar nuestro alimento para que este grano producido, si es que va a producir, tenga más de 20 partes por millón de zinc, preferentemente 30 partes por millón de zinc. Ya no nos preocupamos por ese aspecto. ¿Qué se hace? Bajo esas circunstancias, ¿qué se hace? Para que la mazorca que saldrá de estos maíces sea con más de 20 partes, preferentemente 30 partes por millón de zinc en el grano. Se pone el gobierno en contacto con los que producen los fertilizantes. En esos fertilizantes serán enriquecidos con lo que les mande el gobierno, sulfato de zinc. Sin que el agricultor se entere, entonces estará adicionando zinc cuando está fertilizando con urea. ¿Cuánto le cuesta al gobierno? Casi nada comparado con la construcción de hospitales para atender a tanto enfermo por desnutrición. Entonces esto se hace en varios países de Europa. Esto se hace en algunos países de Asia. En Latinoamérica, en Perú se está biofortificando, pero es su alimento principal, que son las papas. Ya se están biofortificando también para que no salgan ni las tubérculos, no salgan ni los granos con bajas cantidades de zinc. Esto es la nutrición de los cultivos por zinc con zinc y sus repercusiones en la alimentación humana. Vemos cuáles son los factores. Al ver esta lista de factores que afectan la disponibilidad del zinc, estaremos viendo casi todos los que son cationes metálicos. Me refiero, aquí le pudimos haber puesto hierro, manganeso, cobre, níquel. El pH alcalino. pH alcalino es lo natural para la deficiencia de zinc. pH alcalino. Aquí está el zinc. Se produce la precipitación del zinc. El zinc es retirado de la solución nutritiva al reaccionar con la alcalinidad, que son los hidróxidos, y formará hidróxido de zinc, pasará a la fracción sólida.
en esas condiciones alcalinas podemos regresarlo, claro que sí. Ya hemos platicado la clase pasada que podíamos regresarlo. Esto es entonces el pH alcalino. Pero ahora se ha sumado cada vez más el número de suelos agrícolas que ya quieren manejarlo con más tecnología en los suelos ácidos. Y vemos que también hay deficiencias de zinc, pero por razones diferentes. Aquí es por lixiviación. Entonces es diferente a decir es deficiente por precipitación a por lixiviación. La lixiviación conduce a que no haya zinc. Por tanto, tenemos que adicionarlo al suelo. Y la precipitación nos da otra opción que el adicionarlo. Es redisolverlo. Y decíamos, nosotros podemos crear las deficiencias cuando fertilizamos con fósforo, siempre con la misma fórmula, más de 10, 15 años. Transformamos nuestro suelo en rico en fósforo y al mismo tiempo antagonizamos con el zinc. Baja materia orgánica, pues es baja materia orgánica y suelos arenosos, pues sería para todo, ¿no? Baja actividad microbiana para producir los fitosideróforos, no, esos fitos son de plantas, no de microorganismos, serían los agentes quelatantes, que pueden ser sencillos como aminoácidos, luego ya un poquito más complicados como los fúlbicos, fulvatos, ya después los más especializados, como el resveratrol. El resveratrol es más antioxidante que quelatante. Entonces, por ejemplo, como el ácido muginéico. Esto que estamos viendo aquí, decíamos, es una repetición de lo que es con zinc, sería para hierro, para manganeso, para cobre, etcétera. De tal forma que si ustedes tienen alguna característica que está aquí, y si no tuvieran análisis, deben de pensar en adicionar zinc. Sin análisis, no nomás nos queda en hacer deducciones. Cuando menos, compren papel pHímetro para determinar el pH de su suelo. Eso lo venden de las farmacias. Profe, Mande usted. de manera rápida o sencilla, digamos, ¿cómo podemos medir el pH con papel indicador? ¿Con qué líquido podemos disolver el suelo? Muy bien. El papel indicador lo deben de comprar con todo y cajita. Déjeme ver, no recuerdo si lo tengo aquí, lo tengo en Chapingo para mostrárselo. Sería hasta la próxima clase que se los mostraría, porque ahorita no me acuerdo dónde lo dejé. Papel indicador, pero en la farmacia lo venden con la cajita, porque en la cajita trae los colores que denotan el rango desde alcalino hasta la acidez. Entonces, muestrean su suelo. El muestreo no es así para pH tan riguroso, porque el pH no tiene una variabilidad espacial tan grande como la tiene el fósforo o el potasio. Entonces, aunque tomen unos 5 puntos de su terreno para llevarse a la casa o ahí mismo, hay que llevar un recipiente que sea de color blanco, preferentemente, y llevan ustedes adicionalmente un goterito lleno de agua. Es con agua. Entonces, un goterito lleno de agua, le ponen a su suelo en una proporción aproximada de 1 de suelo por 2 de agua, en cuanto a peso de suelo y volumen de agua. Entonces ahí, si lo quieren hacer más preciso, tendrían que pesar el suelo, pero no es necesario para ver en qué rango andan. Entonces, ponen su suelo, esa pizca de suelo que lo pueden agarrar con los 3 dedos, lo ponen en su recipiente, le ponen agua, a hacerlo un poquito más de lodo, lo agitan un poquito con una varita y al líquido sobrenadante le ponen el papel pHímetro, que tiene que ser un poquito de líquido sobrenadante para que no se ensucie tanto el papel.
con el lodo. No pueden, hacen un poquito más allá del lodo, sino que haya un poquito de agua, porque así lo hacemos en el laboratorio. Es en relación de 1 de suelo, 2 de agua, para que haya agua sobrenadante. Ahí le ponen el papel y después esperan que sea 1 minuto y lo comparan contra los colores que trae la cajita. Eso es, o sea, no es nada del otro mundo, pues. Es sumamente sencillo. Y cuando menos sabrán en qué rango de pH andan, y con base en lo que hemos visto, podrán ustedes tomar decisiones. ¿Ando en el pH ácido o ando en el pH alcalino? Son decisiones totalmente diferentes las que van a tomar en cuanto a lo que van a utilizar para la nutrición. ¿Qué te parece? ¿Tú quién eres para pasarte lista? Porque ya no me dio tiempo de pasar lista desde el principio. Soy Castro Martínez. Yo la otra vez lo intenté hacer así, profe, con agua, pero creo, o a lo mejor lo hice mal, pero me dio el pH del agua. Después me di el agua solita y más o menos se acercaba a lo que me había dado antes. Más bien era ese. No, entonces sí, para no fallar, lo que sucede es que en ocasiones tienes agua, la natural, demasiado amortiguada. ¿Qué significa tener agua muy amortiguada? Que tienes muchos carbonatos y difícilmente esa agua cambiará. Nosotros utilizamos en el laboratorio agua destilada. Entonces podrás utilizar más que agua de la llave o más que agua del pozo, menos del pozo. Tienes que comprar un poco de la agua que te diga que tiene menos cantidad de sales. Hay algunas aguas que dicen que casi no tienen sodio, ese tipo de cosas para tomar. Y lo mejor sería, porque también es muy barato, comprar agua destilada también en la farmacia. El agua destilada es ligeramente ácida, pero sin ninguna capacidad de amortiguamiento. Quiere decir que casi nada más demuestras una fracción de una gota de un ácido y se cambia, pero de manera pronta. En cambio, un agua del pozo que tiene muchos carbonatos y bicarbonatos, le enseñas es la misma fracción de un ácido, se lo comen. Nada más se efervece un poquito, sale CO2, pero no, como no se destruyen todos los carbonatos, no cambia. Entonces, por eso me preguntabas qué líquido utilizar, porque como utilizaste agua, tomaste el pH del agua, ¿no? Dices, entonces es un agua muy amortiguada, entonces te toca al mismo tiempo que compras el papel, comprar algo de agua destilada. Si no hay algo de la agua que utilizamos para beber, hay que fijarse en las que tienen ustedes en la región, y generalmente tienen menos cantidades de sales. O colectar agua de lluvia. El agua de lluvia, después de un tiempo, lava la atmósfera, las lluvias, y es agua destilada también. Entonces tienes múltiples posibilidades. Entonces colectas agua de lluvia. Ahorita no hay lluvia por acá, pero cuando haya, y tú puedes ponerlos en tu frasco de al litro del agua donde tomaste el agua y que utilizaste para tomar agua potable, lo tapas y ahí lo dejas. Con eso determinas pH a donde quiera que estés. Es muy sencillo. No se ve el agua, pero hay aguas que son muy duras para cambiar. Y duras en el sentido también estricto de que tiene mucho calcio y magnesio y carbonatos. Esas aguas que cuando en ocasiones utilizas para lavar tu ropa, que no quieren hacer ni espuma, pues, el jabón. Hasta aguas totalmente que ni siquiera puedes quitarte el jabón con esa agua de las manos. Hay de todo tipo de agua. ¿Qué te parece? ¿Qué puedes utilizar de lo que te dije, Ricardo? Bien, profe. Pues yo creo que el agua destilada primero y Sí. pues también pues, probar con el agua de lluvia a ver qué tan acercado me da el resultado del pH. Sí, ahorita no tienes lluvia allá, ¿verdad? ¿A dónde estás? No, ahorita no. Porque si estás en el trópico van a comenzar los nortes. Digo, estás en Veracruz, Puebla, por ahí van a comenzar los nortes. Ah, sí, estoy Pero en Puebla, soy de la Sierra Norte. puede comenzar los nortes, entonces vas a tener lluvia antes que nosotros. Me refiero a Texcoco, pues.
Y esa agua de estos periodos no tiene tanto porque todo el periodo de lluvias de verano limpia la atmósfera. Para que no te esperes a las primeras lluvias de las verdaderas, porque cuando menos aquí que ya tenemos como desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, mayo, como 5 o 6 meses, la atmósfera totalmente sucia. Y las primeras lluvias caen en el carro. Y como apenas llueve en ocasiones poquito, y se llena todo el carro de tierra. Entonces sirven esas, las primeras lluvias. En fin. Otra pregunta. Gracias, profe. Está bien por el Adelante. momento. Boro es el otro micronutrimento. Totalmente diferente al zinc, comenzando por la forma que se absorbe. Prefiere ser absorbido como ácido bórico, es decir, sin carga eléctrica. Y este ácido bórico está sin disociar a pHs como los pHs de las soluciones nutritivas, como los pH 6,6, 6,5, 6, entre 6 y 6,5, los pHs de las soluciones nutritivas. Mantienen a todos los micros disueltos en esos pHs y en la forma en que la planta le gusta comerlo. Al hierro, en forma ferrosa y sin precipitarse. Al boro, en forma de ácido bórico, sin precipitarse. Son varias razones por las cuales los pHs de las soluciones nutritivas deben ser en ese ámbito. Bien, pero si tenemos un suelo alcalino, lo tendrá que tomar como borato. En ocasiones se confunde esto, o más bien tratan de relacionarlo con los fertilizantes de boro, que compran bórax, que son boratos de sodio. Estos se disuelven en el suelo y dependiendo de ese pH del suelo, si es ácido, regresarán a ácido bórico. Soltarán el sodio y regresan a ácido bórico. Si es un pH alcalino, entonces quedarán como boratos. Entonces comerá el uno o el otro. El papel principal, que lo digo aquí, el 1, y lo digo acá, síntesis de paredes celulares. Me gusta un poco más este que este otro. Este es más reciente. Síntesis de paredes celulares. La mayor cantidad de boro que tienen las plantas están en la pared celular. Así también como la mayor cantidad de calcio. En sitios diferentes al calcio, los dos están en paredes celulares. En sitios diferentes. Vean ustedes, aquí está el boro y aquí están las moléculas de carbohidratos constitutivas de la pared celular. Lo que hacen es enlazarlos. Enlazan una molécula de un carbohidrato con la molécula del otro carbohidrato para hacerlo más flexible y más fuerte. Una función similar que decíamos para el silicio. Permítanme, alguien está tratando de comunicarse, no sé si se hace de su grupo. No. Bien. Decíamos, es muy similar al silicio en cuanto, también tiene la misma característica el silicio. Se comporta como ácido silícico. Y en ocasiones me dicen salicílico. Es diferente el ácido silícico al salicílico. El silícico, que se disocia hasta pH alcalino, es decir, tiene un comportamiento similar y puede participar también el silicio como está aquí participando el boro, con todos sus oxígenos uniendo con los oxígenos de las moléculas vecinas de los constituyentes de las paredes celulares. Entonces, entre silicio más boro, tendrás una pared celular muy flexible. El calcio es para cementar. Boro y silicio para flexibilizar. Entonces, imagínense bien cementado. Y flexible, aunque haya un temblor, no se caerían
los edificios si fuera flexible. Nada más está rígido, pero bien cementado por el calcio. Pero en la planta podemos crear las dos condiciones, rígidos con el calcio y flexible. Entonces, la planta se puede mover para todos lados y no se rompe. Asimismo, cuando las células están en proceso de crecimiento, empujan y empujan para todos lados y la pared aguanta cuando tiene calcio, boro y silicio. No se rompe y no derrama su líquido celular. Entonces es uno de los papeles sobresalientes del boro. Vayámonos con otro. Tiene que ver con la síntesis de otra hormona. Déjenme ver si está aquí en este caso. No. Me gusta más el final. Tiene muchísimo que ver entre lignificación y el crecimiento reproductivo. Esto se liga con el boro. Se notan mucho sus efectos del boro después de la pared celular en el tejido, en los órganos reproductivos. Bueno, reproductivos, vean ustedes esto. Boro y su impacto en la etapa reproductiva. Aquí tenemos en deficiencia de boro, ¿no? Más bien, aquí es un tratamiento de que no se le aplica boro. Había boro inicialmente en el experimento y luego pero deficiente. Pero vean ustedes, cuando hay boro deficiente, lo que produce en tejido vegetativo, las brotaciones. Pero cuando nos trasladamos al tejido reproductivo, no hay flores, menos semillas, pues. Entonces hay menos producción. Entonces es lo primero que se impacta, el tejido reproductivo. Conforme vamos aumentando las aplicaciones de boro, vean ustedes, no se modifica tanto las brotaciones, tejido vegetativo, como sí las flores y consecuentemente a partir de ciertos niveles de boro, las semillas. Al llegar, como a dar saltos boro, así es el problema del boro, da saltos para impactar los rendimientos. Aquí de 0 a 0 da un salto hasta 430 y luego da un salto hasta 1200. Entonces el boro es muy delicado porque después da un salto hacia abajo. Es más delicado para resolver sus deficiencias. El boro, una vez que alcanzamos la suficiencia, aquí fue con 2, en este caso fue con 2. Le quisimos poner, más bien se puso 4 y se fue para abajo, hasta el tejido reproductivo. Pasó de suficiencia a toxicidades. Nada que ver con los fosfatos, con los sulfatos, que andamos en extremadamente altos. No, nada que eso, y no pasa de la toxicidad, sino tienen otras acciones secundarias como son los antagonismos antes de intoxicar la planta. No, el boro no es así, ni el cobre es así, ya hemos platicado de los dos, cobre y boro no son así. Rápidamente pueden ser transformados en tóxicos, como se pudo ver aquí. Íbamos muy bien, bien, andábamos ya produciendo de 0 a 1200 miligramos de semillas por maceta, para después irnos nuevamente para abajo. Y aquí en la toxicidad ya también le tocó al tejido vegetativo. Ese es el boro y su participación. Veamos en el caso del maíz, en la reproducción. En el caso del maíz, tiene que ver con esto, con la polinización o fecundación del óvulo. Están los estigmas que recibiendo el polen, que tiene que ser conducido hasta el óvulo. Y este es uno de los tejidos que decía que se daña, el tubo polínico. El tubo polínico, sus constituyentes son muy dañados, sus constituyentes, con la ausencia de boro. La ausencia de boro como la calosa. Entonces, el tubo polínico
no se forma bien y el polen llega hasta ahí, pero no transita. El óvulo no es polinizado, no es fertilizado y hasta ahí quedó y quedarían entonces las mazorcas chimuelas. Esta es una forma de la manifestación de las deficiencias de boro, que la mazorca no llene bien. También puede ser otras como las deficiencias de aquellos cationes, cationes básicos como el calcio y el potasio, que en la transportación de los carbohidratos de las hojas hasta los sitios de demanda, como serían en este caso los granos. Pero en el caso del boro es muy clásico esta mazorca chimuela en la deficiencia de boro. Asimismo, en muchas plantas, el boro, déjenme ver aquí, el boro tiene problemas de trasladarse como el calcio dentro de la planta. El calcio es más constante, el boro en ocasiones sí, en ocasiones no, pero sí se manifiesta ese problema de, déjenme ver, de que no llega hasta los órganos de crecimiento, a los órganos últimos, el boro. Vean ustedes cómo están muy feas los frutos de papaya, los frutos de fresa, el corazón de el brócoli o coliflor. Son sitios a donde el boro no alcanza a llegar en suficiencia porque le falta movilidad. Son de los dos más flojos dentro de la planta, calcio y boro. Y si no llega calcio, necesario para la división celular y sobre todo para la construcción de la pared, y boro igual para la construcción de la pared, entonces las células no se pueden ir formando, van derramando su líquido celular y ven ustedes cómo se pone lleno de residuos y obviamente que se van, estos residuos inmediatamente pueden ser alcanzados por algunos microorganismos y ser sitio de infecciones. Ese es el boro. ¿Qué les parece? Y las plantas, ven ustedes aquí en el caso de los frutos, que tiene una cáscara demasiado gruesa en, en los frutos de naranja o los meristemos de crecimiento están totalmente disminuidos. Pues también tiene ciertos problemas similares al calcio, por eso es que hay inclusive compuestos comerciales que se llaman calcioboro, dirigidos a la etapa de floración para que la fertilización y polinización, o sea, la fertilización del óvulo, la polinización y fertilización sean efectivas y que puedan sostenerse el fruto, no caerse la flor ni caerse el fruto. Eso es el boro y el calcio. Por otro lado, hay sensibilidades diferentes. Habíamos dicho el maíz es muy sensible al zinc, al boro no tanto. Estas plantas estuvieron siendo crecidas primeramente en solución nutritiva completa y después comenzó el tratamiento de suspensión del boro. Hay unas plantas que son más afectadas. ¿Qué más podríamos decir del boro? Ah, sí, cierto. De que hay toxicidades. Del zinc no pusimos toxicidades, pero del boro remarcar las toxicidades. Toxicidades naturales en suelos salinos. Y toxicidades artificiales cuando no medimos cuánto, no calculamos bien cuánto boro debería ser recomendado. Por eso vamos a entrar a las tablas para cuando se trate de recomendar boro. No es así tan sencillo que pueden poner lo que ustedes quieran, como lo es nitrógeno, como lo es fósforo. No sabemos en qué condición está el boro en el suelo, entonces, ¿cuánto adicionarle? Ese es clave para no crear una deficiencia que se manifiestan tanto si es natural como en los suelos salinos, como si es artificial cuando hay sobredosis. Déjenme decirles yo que hace 3 años quemamos un lote en un invernadero de flor, porque la recomendación que salió de boro fue un poquito alta, y ahí con un poquito alta es suficiente para quemar. Boro. Aquí tenemos las toxicidades de ambos que se dan en los suelos salinos, en los suelos alcalinos, que son salinos, sobre todo si esa salinidad se forma
en una región en la parte baja, a donde están siendo depositadas las aguas de las partes altas, y las partes altas tienen mineralogía de boro, como pueden tener mineralogía abundante de sodio. Entonces, mineralogía abundante de cloro, sodio, boro, entonces se formarán con mayor facilidad los suelos salinos en las partes bajas, a donde está siendo depositada el agua que sale de la parte alta, como sucedió en el ex lago de Texcoco. Finalmente, tenemos que los procedimientos son un poquito diferentes a los del zinc. Aquí en este caso, en pH alcalinos es sobre todo porque hay mucho calcio y puede formar boratos de calcio. Es una de las razones por las cuales son deficientes en los suelos alcalinos. En los suelos arcillosos hay procesos de absorción con D, en ocasiones tan fuertes que no quieren soltar al boro, diferente a lo que es la capacidad de intercambio catiónico. Algo similar al fosfato, pues. Absorción. En la acidez y suelo arenoso es segura la lixiviación del boro, porque decíamos, en esas condiciones de acidez se comporta como ácido bórico y por lo tanto no tendría forma de que pueda ser detenido debido a que no tiene carga eléctrica. La urea y el borato, el ácido bórico, perdón, caminarán conforme camina el agua, porque no tienen carga eléctrica. Muy bien, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. No quería dejar esta clase sin desarrollar, y que tengan ustedes unas bonitas vacaciones, que se la pasen bien y que vengan con energía renovada.